Una mujer me escribe, me pregunta cómo saber si está yendo a un buen psicólogo. Bueno, por empezar hay que analizar para qué sirve la psicología y de esa forma después vemos si el psicólogo es bueno o no. La psicología tiene que ver con poder resolver conflictos no resueltos, los traumas. ¿Qué es un trauma? El trauma es la cicatriz del alma o de la mente para los que no quieren mezclar la metafísica. Por ejemplo, yo voy a la cocina, me corto un dedo, hay una pequeña herida, me pongo agua oxigenada, me pongo una curita, una venda, y a los pocos días cicatriza esa pequeña herida y todo sigue normal en mi vida. No es algo muy trascendente, muy relevante. Pero de pronto, si me apuñalan, si voy caminando y tengo un incidente, me quieren robar, por ejemplo, o me pegan un tiro, entonces va a ser mucho más profunda esa herida. Entonces tienen que intervenir los médicos, de alguna forma tienen que resolver esa situación para que no me desangre. Entonces hay personas que se están desangrando internamente y lo manifiestan todo el tiempo externamente. Ahí necesitan una terapia, puede ser un psicólogo o un psicoanalista, que tiene que ver también con medicamentos. De alguna forma la persona tiene que sanar esa herida. Y están las señales a nivel inconsciente que el psicólogo debe poder leer. Por ejemplo, si uno tiene un problema con el jefe es un fumador compulsivo, tal vez esa noche soñás con una fábrica de cigarrillos, que prende fuego esa fábrica de cigarrillos. Esa fábrica de cigarrillos representa a tu jefe. Entonces, de alguna forma, ese enojo o esa ira de haber estado en una situación ese día donde te sentiste maltratado o bastardeado por tu jefe, se va a canalizar a través de los sueños. Y tal vez con un sueño o dos sueños es como la pequeña herida de la cocina. Yo me corté el dedo, con una venda pude resolverlo. Entonces los sueños sirven para poder compensar los desequilibrios internos que se van dando día a día. Todos los días tenemos ciertos conflictos a resolver en todas las situaciones. Hay un cierto grado de estrés que lo resolvemos a través de los sueños, por eso es tan importante poder dormir bien, poder soñar para lograr el equilibrio. Entonces el psicólogo tiene que poder ir cuando la persona ya está más atacada, como el ejemplo de que me hayan apuñalado, el conflicto interno va a ser mucho mayor y el psicólogo debe desactivar esa bomba interna. Por ejemplo, si yo estoy frente a un león, es normal que sienta miedo, que sienta temor. Pero si yo estoy teniendo todo el tiempo miedo, hay algo que se activó internamente y que es lo que está sucediendo dentro mío como para que esté en ese estadio. Tal vez me da miedo el vecino, siempre veo al vecino, le tengo miedo. Y tal vez con una terapia comienzo a soñar gracias a ciertos mecanismos que el psicólogo comienza a activar y me doy cuenta que ese vecino era mi profesor de jardín de infantes, donde a través de la memoria emocional proyecté esos miedos. La memoria emocional se da siempre, en una forma permanente. Cada persona nos activa algún recuerdo del pasado. Pero la persona sana mantiene una cierta distancia con respecto a las experiencias vividas en el pasado con respecto al presente. Cuando se mezcla, se fusiona porque hay una perturbación y la persona está sufriendo o padeciendo, ahí es importante lograr a través de una terapia la cura, la solución. Una solución que muchas veces se da de forma parcial. Rara vez una persona se completa a sí misma y se cura de una manera definitiva. Depende mucho de la voluntad de la persona y de la capacidad del terapeuta. Si el terapeuta, ya para ir a la respuesta a la pregunta, es un amigo que te va a hablar de una manera superficial, qué lindo vestido que tenés, o me gusta mucho el corte de pelo que te hiciste, y se queda en lo superficial y no profundiza, entonces ahí no es un buen terapeuta. Hay personas que van años al terapeuta, el terapeuta es un amigo, entonces lo tienen como amigo, le tira buena onda, recibe una buena energía, pero no están haciendo terapia. Entonces la terapia es cuando vos te hundís en la parte oscura, en la parte traumática, querés vencer ese temor, querés vencer ese conflicto, que muchos terapeutas por comodidad, como saben que va a existir una resistencia, porque cualquier persona se resiste a ir a las partes densas de su propia vida,
prefieren quedarse en lo superficial o por incapacidad o porque es más cómodo o porque la persona no lo exige y termina siendo una charla de café, hablando de cualquier tema. La persona puede ser muy agradable, puede tener mucha cultura, pueden hablar superficialmente de ciertos temas, pueden hablar del amor de la mujer. Entonces ahí estamos hablando de caso de fuera una mujer. O el amor del hombre, conocí tal persona, tal otra. Y entonces así ganan tiempo muchas veces, ganando dinero, perpetuando la terapia durante años, pero sin ir al punto, evadiendo todo lo que tiene que ver con la parte oscura, con la parte densa. Entonces, de esa forma descubrís si el terapeuta es bueno o no. Si cuando vos te vas te sentís mal, te removió algo, activó ciertos sueños, soñás con el pasado, logra de alguna forma entrar dentro de tu mente para que se activen ciertos mecanismos o ciertas memorias emocionales que finalmente van a desactivar esa bomba interna, ahí el terapeuta es bueno. Obviamente no tiene que ir al choque de una forma directa, así como los sueños son de una manera solapada, de esa forma debe moverse, pero para finalmente lograr entrar. Es como que yo tengo una herida, voy al médico y me paso hablando con el médico, si no me operás, si no me sacás la bala que tengo, voy a seguir con esa bala. Entonces la terapia tiene que generar un cierto grado de efecto muy contundente para que los cambios internos comiencen a aflorar. En el caso que no se dé de esa forma, va a terminar siendo más una relación de amistad que una verdadera terapia. Sin dolor no hay ganancia.